Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. Buenas, Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. A partir de este momento estamos iniciando la grabación para nuestra clase del día de hoy. Y bueno, antes de que empecemos con nuestra temática planificada, solamente indicarles un par de cosas, chicos. En realidad esta vendría a ser nuestra penúltima semana de clases, ya que la siguiente semana, ¿no es cierto?, nos estaríamos básicamente abocando a realizar un repaso el día lunes sobre todos los puntos que se deben tomar en cuenta para el examen final, y el 14 estaríamos teniendo el examen final propiamente dicho. Entonces, eso es por una parte, chicos. Y por otro lado, tenemos ya publicada la práctica 5, ¿sí? Probablemente ya les llegó la notificación de esta nueva práctica que vamos a estar realizando. Entonces, parte del tiempo que tenemos en la clase del día de hoy me gustaría que puedan emplearlo en empezar a darle el abordaje necesario a esta práctica, los que tienen que elaborar la misma, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría que los que no están ingresando dentro del esquema de la extensión puedan empezar ya a ir trabajando en esta práctica, ¿no es cierto?, que se la tiene que entregar hasta el día sábado o domingo de esta semana. Entonces, es importante que ya lo vayamos avanzando, y cualquier inquietud que se tenga o cualquier consulta en este sentido lo puedan plantear oportunamente. Esta práctica está, en todo caso, relacionada a los ejercicios que hemos estado viendo en clases, ¿sí? Entonces, si han estado siguiendo los ejercicios que hemos visto hasta la anterior semana, entonces ya deberían tener todas las herramientas necesarias para poder avanzar en la práctica, ¿sí? Les había venido pidiendo que vayan revisando algunos ejercicios que les iba dando en clases. Entonces, en realidad, esta práctica sería en realidad un compilado de estos ejercicios y planteamientos que les he venido dando en clases. ¿Ok? Eso es por una parte. Luego de que veamos lo que está planificado para hoy día, me gustaría que puedan ustedes disponer del tiempo para resolver esta práctica. Entonces, antes de eso, vamos a abordar la parte que teníamos de GPT, que es lo que podemos hacer con el modelo GPT. Y bueno, para esta semana se tiene planificado también de que veamos dos modelos adicionales, no necesariamente vinculados a lo que es texto y NLP, sino más bien al tema de imágenes, debido a que estamos ya empezando a ver lo que es la miscelánea de modelos que, digamos, nos permiten realizar diversas tareas y que constituyen actualmente un estado del arte. Entonces, en esta semana como que nos vamos a estar enfocando en generar cosas que son fake a través de diversos modelos, ¿no? Entonces, por una parte, GPT, que hoy día vamos a ver, nos permite generar texto fake en base a algún instructivo que se le da o alguna pregunta que le hacemos. El día miércoles nos vamos a estar enfocando en ver autoencoders variacionales, que en realidad son un modelo nuevamente basado en autoencoders. Nosotros ya sabemos cómo trabajan los autoencoders, son una conexión de encoder y decoder, pero la característica que tiene este modelo es que muestrea datos de una distribución probabilística latente, ¿no? Entonces, la razón por la cual se conocen como autoencoders variacionales es porque para poder aproximar esta distribución de la cual se toman los datos, se utiliza análisis variacional, que es lo que nosotros vimos al inicio de la materia, ¿sí? Entonces, vamos a llevar estos conceptos a la práctica
con el desarrollo de un modelo que se conoce como Variational autoencoder variacional, que nos permite generar imágenes fake a partir de esta distribución. En realidad lo que hace es muestrear datos de esta distribución latente, ¿no es cierto?, a través de un decoder. Y vamos a estar viendo cuáles son las particularidades de este tipo de modelos. Y el día viernes estaríamos enfocándonos en lo que es, otro modelo que igualmente nos permite generar imágenes fake, que se conoce como Generative Adversarial Network, ¿sí? Estas son las redes adversarias generativas, ¿no? Entonces, este tipo de modelos son interesantes en el sentido en que hay dos componentes esenciales en el modelo. El primero es un generador y el otro es un discriminador. Entonces, estos dos modelos en realidad como que compiten uno con el otro, por eso es que se llama adversario, ¿no? Entonces, el generador trata de hacer un mejor trabajo, ¿no es cierto?, en generar imágenes fake que sean lo más reales posible, ¿no? Mientras que el discriminador hace una comparación con la entrada para ver si esa imagen que se ha generado realmente es fake o no lo es, ¿no es cierto? La idea está en poder generar imágenes que sean lo más reales posible, de tal modo de engañar al discriminador, ¿no? Entonces, hay dos elementos que compiten ahí. Tenemos en primera instancia el generador, el que se encarga de generar imágenes fake, y el discriminador, que se encarga de validar si es que la imagen que estamos generando realmente es fake o no lo es. Y el propósito está en engañar al discriminador para hacerle creer que la imagen que estamos generando es realmente real cuando no lo es, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos generar pues imágenes con una muy buena resolución, pero que en realidad son imágenes de personas que no existen, ¿no? Entonces, y este tipo de contextos también se pueden, pues, digamos, extender a lo que es video, entre otras aplicaciones en general. Entonces, eso para darles un panorama de los puntos que vamos a estar viendo en esta semana. Y con el abordaje de estos modelos que les menciono, estaríamos oficialmente cerrando el avance general de la materia. El lunes que viene simplemente vamos a hacer un repaso de todo lo abordado, ¿sí?, hasta el final, debido a que el examen que vamos a tener va a estar, incluyendo todos los aspectos que hemos estado viendo, por lo menos a nivel conceptual. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar entonces con un repaso de los puntos que estuvimos viendo en nuestra clase anterior. Y bueno, la anterior semana en realidad nos estuvimos enfocando en las particularidades de la arquitectura Transformer. Habíamos indicado de que esta arquitectura Transformer ha venido a constituirse básicamente en lo que es el estado del arte, ¿sí?, en todo aquello que tiene que ver con aplicaciones que tienen que ver con NLP, ¿no es cierto? Aplicaciones relacionadas a procesamiento del lenguaje natural. Entonces, los modelos que se derivan de la arquitectura Transformer, ya habíamos visto uno de ellos el día viernes, que es BERT, es en realidad un codificador. Recuerden ustedes que la arquitectura Transformer está compuesta por dos elementos. La primera de ellas es, el primero de estos elementos en realidad es el encoder. El encoder lo que hace es tomar información, tomar una secuencia de datos, o en general podemos decir datos en general, ¿no? Pongámoslo de esa forma, porque hay otro tipo también de encoders, que son los que vamos a ver más adelante. Y lo que hacen es generar una representación, codifican esta información de alguna manera, ¿no? Obtienen una memoria de tal manera de extraer características, extraer features de un conjunto de datos que nosotros le aportamos. Entonces, con estas características que se extraen a nivel del encoder, lo que nosotros podemos hacer es alimentarlas a un decodificador que genera otra secuencia, que genera datos, ¿no?
Entonces, de esa manera, nosotros podemos decir que BERT se maneja muy bien, en particular con lo que es clasificación, ¿no? Porque a la final lo que nosotros queremos hacer es tomar una secuencia de texto y realizar alguna tarea con ellos, ¿no? Ya sea extraer la salida de BERT, que es una salida resumida, ¿no es cierto? Una salida que nos da información que resume todo aquello que estamos viendo en esta secuencia de texto. Entonces, BERT tendemos más a utilizarlo para labores que tengan que ver con clasificación de secuencias de texto en general. ¿Ok? Nosotros queremos hacer algo con esta secuencia, queremos clasificar o queremos extraer información puntual o bien queremos predecir cuál es la siguiente palabra dentro de un contexto determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las diversas aplicaciones que nosotros podemos mencionar en este sentido, tenemos el question answering, donde le alimentamos, digamos, un texto a nuestro modelo BERT y este responde preguntas, ¿no es cierto? Le hacemos una pregunta y BERT nos da una respuesta puntual en torno a los datos que le estamos proporcionando. Entonces, esto nuevamente ingresa en todo aquello que tiene que ver con clasificación de una secuencia de texto que nosotros le alimentamos a BERT, ¿no? Sin embargo, el día viernes habíamos visto también de que BERT puede funcionar como un modelo que genera embeddings también, ¿no? De hecho, nosotros podemos tomar un BERT, un modelo BERT que ya está preentrenado, y a partir de él podemos extraer cuáles son los embeddings que corresponden a una secuencia de textos específicamente. Nosotros habíamos visto el día viernes a través de un ejemplo que podemos extraer representaciones vectoriales de un conjunto de palabras a través de este tipo de modelos. Entonces, nosotros ya podemos ver de que BERT, en este sentido, es un modelo multifuncional que nos permite realizar varias tareas y por eso es que se está popularizando, o de hecho ya es uno de los modelos más populares y más utilizados para todo aquello que tiene que ver con análisis de texto dentro del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Entonces, una característica que tenía BERT y que lo diferenciaba de GPT era que BERT tomaba en cuenta todo el contexto que nosotros le alimentábamos. Se fijaba hacia atrás y hacia adelante también, ¿no? Entonces, por ello es que este modelo se conoce también o tiene esta característica bidireccional de donde nace su nombre, ¿no es cierto? Que es representación de encoder bidireccional, ¿no es cierto? Esta característica bidireccional viene del hecho de que el modelo se fija en texto o en palabras que están atrás y adelante para poder inferir cuál es el contexto en el cual está involucrada una palabra en este sentido. Y por eso es que este tipo de modelos se pueden emplear para poder, por ejemplo, predecir la palabra que está al medio o la palabra que falta en un contexto específico. ¿Ok? Bien. Luego también habíamos visto que otra de las aplicaciones de BERT estaba en la predicción de oraciones, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos una separación adecuada de las oraciones de un texto que le alimentamos a BERT, entonces este modelo va a tener la capacidad de poder realizar una predicción de cuál es la siguiente oración que viene. Entonces, no solamente nos estamos limitando a texto, a una palabra en particular, o sea, yo te doy el contexto y tú me dices cuál es la palabra que está al medio, sino que también este modelo nos permite predecir cuál es la siguiente oración que viene. Por supuesto, si la hemos codificado adecuadamente a través de los tokens. Entonces, yendo un poco más allá con los aspectos relacionados con la forma en la cual debemos codificar la entrada a un modelo BERT,
Primeramente nosotros vamos a colocar separadores que indiquen dónde empieza y dónde termina una oración. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es tokenizar cada una de las palabras. ¿En qué consiste, por si acaso, chicos, este proceso de tokenizar? ¿Qué es tokenizar una palabra? ¿Alguna idea por si acaso, chicos? Un token, por si acaso, es una representación numérica de una palabra. ¿Sí? A ver, lo vamos a poner de esta manera. Si tenemos, por ejemplo, las palabras hello y world, entonces estas dos palabras se las puede expresar como valores numéricos dentro de un corpus de datos que nosotros podamos tener. Entonces, el token que se le va a asignar a cada palabra le corresponde a la posición que ocupa en todo el vocabulario, ¿no? Y por ello es que tenemos modelos especializados que se encargan de realizar esta tokenización. Entonces, estos modelos ya han sido preentrenados con palabras que forman parte de repertorios muy amplios. Entonces, el tokenizador lo que te va a dar es un valor numérico que le corresponde al índice de una palabra en un corpus determinado. Entonces, de ese modo, yo puedo hacer, por ejemplo, que la palabra hello sea 207, para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, 207 va a ser su posición en el vocabulario o en el repertorio de palabras que yo tengo en el corpus. Entonces, de esa manera estoy tokenizando esta palabra hello. Y lo propio ocurre en este otro caso, ¿no? Entonces, vamos a suponer que world es, por ejemplo, el token 3700 en todo el repertorio de palabras que yo tengo a disposición. Entonces, a partir de estos tokens, yo ya puedo generar representaciones vectoriales que sean tan sencillas como, por ejemplo, un vector one hot. Entonces, yo puedo crear un vector one hot que tenga como longitud el tamaño del corpus, en realidad el número de palabras que están asociadas al vocabulario, lo cual no es muy práctico, porque hemos visto ya que es un desperdicio de memoria, ¿no? O bien yo puedo utilizar estos valores para poder generar, pues, embeddings o representaciones vectoriales a través de algún modelo especializado tales como Word2Vec o de otra naturaleza. O inclusive utilizar el mismo BERT, porque habíamos visto en la clase anterior de que yo también puedo generar embeddings a partir de palabras, inclusive a partir de oraciones, ¿no? Es algo que se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge. Ok. Bien, entonces, los valores numéricos correspondientes a cada palabra, luego de esto los vamos a convertir en embeddings. Podemos utilizar cualquier método conocido para hacerlo. Y luego vamos a hacer el positional encoding que nosotros aplicamos en modelos de texto. Les había indicado en clases anteriores de que para poder codificar las posiciones de los textos que nosotros le alimentamos a un transformer, tenemos que usar funciones de tipo sinusoidal, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos emplear en este caso para poder entregarle los datos a nuestro modelo BERT. Al fin y al cabo, BERT es un encoder. Ya sabemos nosotros cómo crear un encoder, ¿no? Lo hemos desarrollado inclusive a través de un ejemplo de Python. Entonces, es como si solamente estuviéramos tomando esa partecita, ¿no es cierto? Y estuviéramos
concatenando un grupo de bloques tipo encoder, a fin de darnos una salida o alguna predicción que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, BERT a la final es un encoder, ¿no? Mientras que GPT es más bien un decoder. Y hemos visto cuáles son los elementos que forman parte de un decoder. Lo hemos hecho nosotros mismos a través de un ejemplo de codificación en Python. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos una comprensión de cuáles son los elementos que integran un encoder y un decoder, pues automáticamente nosotros ya sabemos de qué se trata BERT y de qué se trata GPT. Les decía que BERT es un encoder, mientras que GPT es un decoder. Pero esta característica especial de GPT, de ser un modelo decodificador, nos dice a nosotros de que GPT tiene la capacidad de generar texto a partir de información que tú le das, a partir de información que tú le otorgas al modelo. Entonces, es así que, bueno, en diversos tutoriales que ustedes van a ver sobre GPT, generalmente aparece este icono, ¿no? Que nos dice, the scientist named the population after their distinctive horn, y así, ¿no? Entonces, GPT tiene la capacidad de generar texto completo a partir de una instrucción pequeña que tú le das, ¿no? Entonces, GPT lo que recibe en realidad es una secuencia pequeña, un prompt que tú le entregas al modelo y genera texto completo a partir de esta información que tú le provees. Entonces, GPT, acrónimo de Generative Pre-trained Transformer o Transformer generativo preentrenado, es un decodificador, ¿no? Si BERT era un codificador, entonces GPT es un decodificador y por lo tanto tiene la capacidad de poder generar texto en base a algún instructivo, algún comando que tú le das, ¿sí? Entonces, GPT para su entrenamiento requiere de mucho texto. Eso es algo que quizás limita el acceso que muchos podemos tener a este tipo de modelos, por lo cual preferimos utilizar versiones preentrenadas del mismo, ¿no? En realidad no es muy común que nosotros mismos vayamos a entrenar un modelo de tipo GPT, porque esto puede tranquilamente tomar semanas, inclusive con el mejor hardware que nosotros podamos tener. Entonces, a lo que se recurre generalmente para trabajar con GPT es utilizar modelos que ya estén preentrenados. Entonces, más adelante nosotros vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a utilizar GPT, un modelo GPT ya preentrenado que nos permite generar texto. E inclusive ustedes mismos van a tener la posibilidad de poder darle una secuencia de entrada, ¿no es cierto? Y de esa manera generar texto en base a la información que ustedes le dan. Entonces, GPT les venía indicando de que es un modelo tipo decoder. Es un decoder en realidad de una arquitectura transformer. ¿Ok? Entonces, GPT actualmente está en su versión 3, que es la versión más moderna. Básicamente podemos decir que es un modelo que inclusive tiene la capacidad de generar artículos completos tal como lo haría un ser humano, ¿no? Entonces ya estamos a ese nivel del estado del arte actualmente, en el sentido en que ya contamos con modelos que nos permiten generar texto completamente, ¿no? Entonces, la última versión de GPT, que es GPT versión 3, en realidad no ha sido liberada por los autores, ¿no? Por la empresa OpenAI que desarrolló este modelo, por razones estratégicas, ¿no? Por una parte, en el sentido de la inversión que se tuvo que hacer para poder entrenar el modelo, y por otro lado, porque los de OpenAI no quieren que este tipo de tecnología pueda llegar
a las manos incorrectas y se puede utilizar, por ejemplo, para generar fake news o cualquier otro tipo de aspecto que ya pues va más allá de los aspectos éticos, ¿no? Entonces, actualmente nosotros podemos, sin embargo, libremente utilizar versiones preentrenadas de modelos GPT en su versión 2, que es de hecho algo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un ejemplo cortito sobre cómo podemos utilizar un modelo GPT-2 para generar textos en particular, ¿no? Existen varias versiones del modelo GPT en su versión 2. La más simple tiene 12 capas de tipo decoder. Nosotros ya sabemos cómo crear capas decoder. Fue algo que vimos la anterior semana, ¿no es cierto? Cómo podemos conectar los diversos elementos, las atenciones de nuestro decoder, ¿no? Y tenemos una versión extra grande que tiene 48 capas tipo decoder, ¿no? Entonces este es un modelo enorme, es un modelo bastante grande y que tiene muchos parámetros, ¿no? Entonces, como es de suponer, mientras mayor sea el tamaño del modelo GPT que nosotros usamos, mayor el poder predictivo y también lo que sería mejor va a ser la calidad del texto que genera nuestro modelo, ¿sí? Para ponerlo así. Entonces, otra característica que nosotros podemos mencionar en torno a GPT y algo que no tiene BERT es que GPT tiene la característica de ser autorregresivo. Cuando nosotros hablamos de autorregresivo, nos referimos al hecho de que este modelo lo que hace es que va tomando los tokens o las palabras, si ustedes quieren, la representación numérica de las palabras, una a una, y de ese modo va, pues, ganando mayor conocimiento acerca del contexto que ingresa a nuestro modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le doy la palabra hola, ¿no es cierto? Ya tiene cierta capacidad para entender de qué estamos hablando, pero si le pongo mundo, ya tiene una mejor idea de cuál es el texto que tiene que generar, ¿no es cierto? Entonces, mientras más información le vas aportando, mejor es la calidad del texto que genera este tipo de modelos, ¿no? Que es algo que no tiene, por ejemplo, BERT. BERT no es autorregresivo, ¿no? En realidad le tienes que dar todo el texto completo para que éste pueda realizar alguna tarea con el texto que le estás dando, ¿no? Pero GPT tiene esta característica de ir tomando uno a uno los tokens, ir mejorando las salidas, ¿no es cierto? La calidad del texto que sale de este modelo. Entonces, de esa manera, como les vengo diciendo, chicos, una última versión de este modelo tiene básicamente la capacidad de poder generar textos que son muy complejos, ¿no? Inclusive te puede generar un artículo completo sobre política y todo esto sale del modelo en particular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, jefe. Ya. Bien, en la clase anterior, ya. Algo más que conviene destacar es que GPT, a diferencia de BERT, como les decía, es un decodificador, es solamente una parte de un modelo transformer, ¿no es cierto?, que nos permite generar textos. Entonces, algo adicional que quisiera indicarles en torno a GPT es que este modelo, al ser un decodificador, utiliza masking, ¿sí? El masking, según lo que veíamos anteriormente, consiste en deshabilitar aquellas palabras o aquellos tokens que están después en la secuencia temporal que estamos evaluando, ¿no? Entonces, por una parte, GPT va tomando los tokens uno a uno para realizar inferencias, pero por otro lado, no se fija en lo que está después de la posición actual en nuestra serie temporal, ¿sí?
Entonces, una de las características esenciales del self-attention es que esto se fija en todos lados, ¿no? Se fija a todos lados. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos en esta etapa o estamos en esta palabra de nuestra serie temporal, lo que está después no lo tomamos en cuenta, entonces le vamos a aplicar un masking a esa altura. ¿Sí? Entonces, las inferencias se realizan solamente en base a aquello que se ha visto hasta el momento, en lo que está antes. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros prevenimos que nuestro self-attention se va a estar fijando en cosas que están después, en el tiempo T más 1, que en realidad no tienen relevancia para poder generar un texto que sea, por ejemplo, una traducción, ¿no es cierto? Si estamos realizando una traducción de textos tal como lo habíamos visto en el Transformer original, no tenía sentido que nos fijemos en los tokens que están después. Se traduce solamente lo que está hasta aquí, no lo que está después, ¿no? Entonces, por ello es que GPT además hace uso de masking para deshabilitar lo que está después en la secuencia temporal. Ese es un punto adicional que conviene tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente, chicos. Vamos a ver un ejemplo bien sencillo de cómo podemos utilizar un modelo GPT en su versión 2 preentrenado para poder generar texto en base a una instrucción que nosotros le damos, en base a una pregunta que nosotros le hacemos a nuestro modelo. Les voy a pasar este notebook para que ustedes puedan contar con el record. En realidad es bien cortito lo que vamos a ver, no es nada complejo. Entonces, ahí les estoy pasando el notebook de GPT. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? En muchos casos, nosotros no necesitamos implementar desde cero nuestra arquitectura Transformer. Ya tenemos una librería que nos permite hacer uso de Transformer preentrenados, ¿sí? Que si nosotros queremos, los podemos entrenar otra vez, ¿sí? Podemos hacerlo de esa manera, no hay problema con aquello. Entonces, en clases anteriores, habíamos visto que hay una librería, ¿no es cierto? Hay que instalarla, que nos permite trabajar con modelos de estas características. ¿Cómo se llamaba esa librería, chicos? La hemos utilizado en el anterior ejemplo por si acaso. A ver. La librería se llama Transformers. Está disponible para diversos frameworks. Si tú quieres trabajar con PyTorch, lo único que haces es instanciar el modelo en versión PyTorch. Si quieres hacerlo en TensorFlow, lo instancias para el formato de TensorFlow. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este notebook es que vamos a instalarnos el Transformers de esta manera, ¿no? Entonces, ahí está empezando a obtener las dependencias y todo lo necesario y ya lo tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a importar un par de librerías. Primeramente vamos a importar PyTorch, que lo hacemos de esta manera, ¿no? Ahora, de esta librería Transformers que acabamos de instalar, vamos a instanciar dos cosas. Vamos a instanciar un modelo GPT y por otra parte un tokenizer que genere el formato, ¿no es cierto?, el formato de datos que espera GPT. Entonces, vamos a decir from Transformers, import GPT2
LMHeadModel, ¿sí? Entonces, ese es el primer modelo que vamos a implementar. Esa es una versión relativamente reducida del modelo original GPT-2, que nos permite específicamente generar textos en base a una pregunta o a una cadena que nosotros le proporcionamos. Y por otra parte, vamos a importar también el GPT Tokenizer, ¿sí? Este Tokenizer se va a encargar de transformar las palabras en representaciones numéricas que sean comprensibles por el modelo GPT. ¿Ok? Entonces ya hemos visto nosotros de que el proceso de tokenización es convertir una palabra o parte de dicha palabra en un valor numérico. Entonces, este modelo GPT-2 Tokenizer se va a encargar de realizar esa labor, ¿no es cierto? De convertir las palabras en una representación numérica que sea comprensible por el modelo GPT, porque a la final nuestro modelo no comprende palabras, sino que solamente tokens o valores numéricos. Entonces, vamos a instanciar nuestras librerías. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a instanciar nuestro tokenizador. Y eso lo podemos hacer de manera muy sencilla, siendo tokenizer gp2 tokenizer. Y esto lo vamos a instanciar a partir de un modelo preentrenado para hacer la tokenización, ¿sí? Entonces, acá enviamos como parámetro GPT-2. De esa manera, entonces, vean ustedes que está haciendo una descarga, como nos estamos descargando, como estamos instanciando un modelo preentrenado, entonces obviamente tiene que hacer una descarga local para poder crear la instancia respectiva, ¿no? Entonces, esto ya va a tener todos los elementos y los recursos necesarios para poder generar los tokens. Y por otro lado, vamos a instanciarnos el modelo también. Entonces, instanciamos GPT-2 Multi-Head Model. E igualmente, esto tiene que ser from pre-trained y GPT-2. Entonces, igualmente, estás realizando la descarga del modelo preentrenado, ¿no es cierto? Del modelo preentrenado GPT-2 para poder generar textos. Entonces, creo que ya lo tenemos. Y ahora ya podemos empezar a generar textos a partir de este modelo que tenemos a nuestra disposición. Para este propósito, primeramente va a ser necesario que nosotros tengamos una oración. Puede ser, por ejemplo, una pregunta que queremos hacerle a nuestro modelo, ¿no? Entonces, aquí voy a declararme una variable que va a ser sentence. Sentence. Y no sé, me voy a inventar cualquier pregunta. Ustedes pueden probar, obviamente, con otras preguntas más adelante, ¿no? Pero yo le voy a poner what is politics, por ejemplo. Ok. Bien. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es convertir esta oración a tokens. Y justamente para ese propósito fue que originalmente instanciamos el tokenizador, ¿no? Este modelo se va a encargar de convertir cada una de las palabras de esta oración en tokens. Entonces, me voy a declarar una variable inputs que va a ser tokenizer
encode. El primer parámetro que recibe esta función encode es la oración, ¿no? El sentence, que vamos a convertir a valores numéricos, que vamos a tokenizar, ¿no? Y un aspecto interesante que tiene este método es que nos permite generar los tensores de tal modo que estos sean compatibles con PyTorch o bien con TensorFlow, ¿sí? Solamente tenemos que indicar para qué tipo de framework estamos trabajando en realidad, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer que los tensores sean compatibles con PyTorch, por lo cual voy a colocar PT acá, ¿no? PT de PyTorch. Entonces, voy a aprovechar de visualizar el contenido del tensor. Y bueno, como tengo 3 palabras, entonces estos serían los tokens numéricos que le corresponden a esas 3 palabras. ¿Hasta acá todo bien, chicos? Sí, jefe. Bien. Sí, jefe. Lo siguiente que vamos a hacer es entrenar o entregar estos datos, ¿no es cierto? Estos datos ya tokenizados a nuestro modelo GPT-2 para que éste pueda generar texto. ¿Ok? Entonces, voy a declararme una variable outputs. Entonces, fíjense lo sencillo que es generar texto. Una vez que ya tenemos instanciado el modelo, simplemente llamamos al método generate. No estoy seguro si necesito utilizar GPU, creo que no es una buena idea porque voy a consumir mis horas. Bueno, ya está así. Lo que pasa es que cuando llegamos a un límite del uso del GPU, nos deshabilita, ya no podemos después usarlo por un tiempo, ¿no? Pero bueno, ya lo tengo así, ni modo. Ok, entonces vamos a alimentarle los inputs ya tokenizados. Y también nosotros podemos especificar, entre otras varias cosas, cuál es la longitud máxima del texto que va a generar nuestro modelo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que la longitud máxima va a ser 200 palabras. Y luego también podemos indicarle si va a ser un sampling, ¿no es cierto? Es decir, si va a realizar un muestreo de una distribución probabilística que le corresponda a la entrada que nosotros le estamos dando. Entonces, eso también lo vamos a especificar, lo vamos a definir como true. Entonces, de todas maneras, esto viene con una documentación que ustedes fácilmente pueden revisar, que les indica cuál es cada uno de los parámetros que pueden ustedes enviar. Vean ustedes que hay varios parámetros en realidad que se los puede definir, de tal modo de obtener diversos resultados que ustedes busquen, ¿no? El modelo ya está preentrenado, pero nosotros podemos modificar su comportamiento de tal modo que nos dé alguna salida en particular que nosotros estemos buscando. Entonces, generamos las salidas. Y, bueno, primeramente voy a visualizar las salidas. Esto va a estar, obviamente, en formato tokenizado, ¿sí? Que sería esto de acá. Pero ahora lo que tengo que hacer más bien es convertir estos tokens de vuelta a palabras. Entonces, nuevamente voy a utilizar el tokenizador, pero ya también para decodificar, ¿no? Si utilizaba encode para convertir palabras en números, tengo que utilizar decode para convertir los números en palabras, ¿no? Entonces, vamos a decir text es tokenizer decode. Entonces, vamos a especificar las salidas. Como este es un vector multidimensional, solamente la primera me interesa, ¿sí? Y luego
como quiero evitar caracteres especiales y tokens de puntuación, entre otros, le voy a poner true acá. Bien. Vamos a mostrar entonces el texto que se ha generado. Y ahí está, ¿no? Esta es la pregunta que yo hice. En realidad el modelo ya tiene un repertorio de preguntas que están preprogramadas, ¿no? Entonces, inclusive me ha complementado la pregunta acá, what is politics about? That's pretty much it, he said. And we're all doing it. Okay. A ver, vamos a probar con otra cosa. What is, I don't know. A ver, sugieran una pregunta, chicos. What is word? What is what? Es guerra. What is, ¿así? Word? War, o sea, guerra. Ah, ok. War. Ok. Bien. A ver, vamos a ver entonces. Hay que nuevamente tokenizar. Entonces ahí tenemos las salidas. Bueno, parece que ahora está generando un texto un poquito más largo. Y acabó. Ahora sí el texto es más largo. Entonces lo vamos a decodificar. Y ahí tenemos, ¿no? What is Word? A game which is about the ability to create a sense of order through collective action and the need to make. Ok. Bueno, no, como que no tiene mucho sentido el texto, pero es algo, digamos, es lo que nuestro modelo piensa que es guerra, ¿no? Entonces, sí, de ese modo es como nosotros podemos generar, ¿no es cierto? Texto a partir de algún prompt que tú le das, ¿no? Ahora, obviamente, haciéndole una personalización a los parámetros de este generate, es que nosotros podemos definir, por ejemplo, cuál es la longitud del texto que va a generar, así como otros comportamientos que le podemos consignar al modelo, ¿ok? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos generar texto a partir de una versión preentrenada de GPT, ¿no? Entonces, de hecho, en el sitio de los desarrolladores hay un servicio, hay un API, ¿no es cierto? Inclusive el API hay que pagarlo por si acaso, ¿sí? Que tú le das una pregunta y el modelo te responde, ¿no? Entonces, el modelo ya está deployado en la forma de un servicio web que nosotros le mandamos el texto que queremos o alguna pregunta o algún tema sobre el cual queremos que nuestro modelo genere y el modelo nos va a devolver la información que le corresponde, ¿no es cierto?, a esa pregunta o esa consulta que le estamos haciendo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, jefe. Ya. Entonces, ya tienen la versión completa del Notebook, muchachos. Como pueden ver, utilizar un modelo preentrenado GPT para generar texto en realidad no es muy complejo. En realidad es simplemente tokenizar y detokenizar donde corresponde. Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes vayan probando con otras oraciones a ver qué resultado les da. Pueden preguntar sobre cualquier cosa para ver qué resultado se obtiene. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, jefe. Ya, les voy a dar entonces unos minutitos para que vean eso, muchachos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Pudieron probar con diferentes textos? Sí, es algo interesante, la verdad. Si no, te da toda una descripción acerca del tema. Yo le pregunté qué es Illuminati y me dijo, realmente no Ah, tengo idea. ah, Desde el comienzo tengo la mente en blanco y no tengo ninguna idea sobre, no, ningún conocimiento sobre el esoteric world. Medio raro. ah. Bueno, depende también de cuál es el corpus de datos con que se le entrena al modelo, ¿no? Este modelo preentrenado tal vez no tiene esos datos, ¿no? ¿Alguien más probó con otros prompts? Sí, le pregunté de que quién era su creador y pues al inicio habla de que nosotros tenemos que encontrarlo y que tenemos que prepararnos como que para el journey, el camino, la aventura. Y bueno, ya después se desvía un poco y empieza a hablar de que esto es un podcast acerca de cómo escribir historias y así, así, así. Tal vez lo sacó de un artículo o bueno, bueno, Mm, la transcripción de un podcast, ¿no? claro, sí, sí. Lo que pasa es que este tipo de modelos se entrenan con datasets de dominio público, ¿no? Entonces, por ejemplo, este modelo se entrena con datos de Wikipedia, entre otros, ¿no? Entonces es posible que tal vez alguna información específica que le preguntamos no esté ahí, pero bueno, en todo caso siempre es posible poder entrenar este tipo de modelos con un corpus diferente, pero eso toma mucho tiempo, ¿sí? Porque requieren de muchos datos estos modelos para poder operar como corresponde o por lo menos en atención a la resolución de algo específico que nosotros necesitemos, ¿no es cierto? Realizar. De todas maneras, am, esto también quería enviarles a ustedes. Este es el API que está en versión beta del modelo GPT, pero que ya está publicado en el sitio de los desarrolladores, que les decía que son los de OpenAI, ¿no? Entonces, acá en la parte inferior hay en realidad un ejemplo sobre cómo podemos llamar al API. Todo esto funciona vía HTTP, por si acaso, chicos. Entonces, lo que nosotros hacemos es llamar al API de, de los desarrolladores para resolver algún problema en particular que sea requerido, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, le estamos dando un prompt a nuestro modelo. Entonces, acá le decimos, por ejemplo, estamos lanzando una API para acceder a nuevos modelos de AI, de OpenAI y así, ¿no? Entonces, aquí nos completa lo que corresponde, ¿no es cierto? The road to making AI safe and useful is long and challenging y así, ¿no? También tenemos otras tareas, por ejemplo, question and answering. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver una de las respuestas que nos da el modelo específicamente. Entonces, en realidad, para realizar el llamado respectivo, simplemente tenemos que hacer esto, ¿no? OpenAI completion, create, y, y ahí especificamos qué tipo de modelos. En realidad tienen varios de estos, ¿no? Asumo que uno de ellos es GPT específicamente para generación de textos, entre otros. Entonces, les recomiendo revisar este API, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que indican, esto está en versión beta, entonces yo creo que van a tener una versión oficial dentro de unos meses. Entonces acá inclusive hay algunos otros datos más acerca de los modelos que están poniendo a disposición. Inclusive están desarrollando un plugin para Excel, ¿no es cierto? Que te autocompleta información, inclusive te realiza algunas correcciones en la medida en que tú vas escribiendo ahí. Entonces, esto igualmente les voy a enviar.
Ok, entonces, de ese modo, chicos, como podemos ver, hay una variedad de modelos que nosotros podemos emplear. Fernando, ¿tenías alguna pregunta por si acaso? No, le quería comentar más bien que la misma empresa que usted habla, ¿no? OpenAI, si no me equivoco, compró a GitHub, si no me equivoco, y crearon una tecnología que se llama GitHub Copilot, que Sí, sí, con la sí, sí. descripción del Que código, ¿no? Te incluso, genera código. claro, genera código. Sí, algo así estaba viendo el otro día con este mismo, y está basado en este mismo tipo de modelos, ¿no? Que estamos viendo ahora. Sí, 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 estamos realmente viendo algunas cosas interesantes por ahí. Em, yo personalmente no estoy seguro si todavía el estado del arte está ahí para poder hacer que estos modelos puedan escribir código, puedan escribir programas, pero quizás sea algo que veamos en próximos años, ¿no? Inclusive un colega mío ya estaba anticipando ahí, entonces este va a ser el fin de los programadores, digamos, ¿no? Pero al final, pues alguien tiene que desarrollar los modelos, alguien tiene que programarlos, digamos. Entonces, no creo que sea tanto así, o tal vez hay un tipo específico de programas que tal vez ya puedan ser generados por este tipo de modelos. Eso habría que ver, ¿no es cierto?, cómo es que se va dando. Ok, bien, entonces hasta acá hemos visto una serie de modelos que actualmente se están constituyendo en lo que es el estado del arte para todo aquello que tiene que ver con NLP. ¿Ok? Entonces, en primera instancia, habíamos abordado las redes recurrentes como un modelo tradicional eh, que nos permite resolver una serie de problemas relacionados al procesamiento del lenguaje natural, entre otros. Entonces, dentro de todo este contexto y algo transversal, o sea, esto es algo que funciona independientemente de que nosotros estemos utilizando modelos recurrentes o estemos utilizando transformers, algo que siempre debemos hacer es convertir las palabras o la representación semántica de nuestros datos en vectores, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos vectorizado las palabras o nuestro dataset de textos, entonces estamos ya en la posibilidad de poder alimentar esta información a un modelo que nos permita realizar las predicciones o bien que nos permita generar más texto en base a lo que nosotros le estamos entregando, ¿no es cierto?, al mismo. Entonces, de esa manera habíamos visto una serie de modelos que nos permiten o que se especializan en realidad solamente en crear representaciones vectoriales de los textos que nosotros procesamos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado en ese sentido de que modelos tales como Word2Vec, Globe, FastText, entre otros, nos permiten pues crear representaciones vectoriales en base a palabras que inclusive las podemos medir en términos de similaridad, ¿no? Nosotros podemos utilizar lo que es la similaridad coseno para establecer cuáles son palabras que se parecen entre sí o están relacionadas versus otras palabras que tenemos en el corpus, ¿no? Entonces, de hecho, habíamos visto una implementación sobre Word2Vec desde el punto de vista de Skipgram, que nos permitía generar contextos y además nos decía qué tan probable era que veamos una palabra en un contexto determinado. Entonces, este tipo de modelos se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer autocomplete, ¿no es cierto? Entonces, tú tomas los tokens que son más probables del vector de salida de Skipgram y puedes utilizarlo, por ejemplo, como un motor de autocompletar, ¿no es cierto? Una aplicación que requiera hacer eso, entre otras varias cosas. Pero el uso más relevante que nosotros le damos a estos modelos es el de generar vectores, ¿no? En base a palabras. Entonces, esto nosotros ya podemos alimentarlo ya sea un modelo recurrente. Los modelos recurrentes muy probablemente de aquí a un par de años ya no se van a usar porque Transformer viene ya a reemplazar todo aquello que antes hacíamos
con redes recurrentes específicamente, ¿no es cierto? Entonces ya está empezando a pisar cada vez más fuerte en este ámbito del NLP, particularmente a través de dos modelos que son BERT y GPT, ¿no? Donde ambos modelos están demostrando muy buenos resultados, particularmente en lo que es procesamiento de textos en general. ¿Ok? Bien, entonces, este es un sumario de los aspectos más relevantes que hemos estado viendo en esta sección. Entonces, ahora vamos a retomar el tema de redes convolucionales, pero ya desde un punto de vista generativo. ¿Ok? Hoy día solamente les voy a dar una introducción sobre estos aspectos que vamos a estarlos desarrollando más adelante en clases, pero me gustaría que por lo menos puedan tener una noción de qué es lo que vamos a estar viendo el día miércoles y el día viernes en el ámbito de modelos generativos que nos permiten, pues, crear imágenes fake, ¿no? O sea, imágenes de personas que no existen o inclusive imágenes de objetos que no existen en base a información que nosotros le dotamos a este tipo de modelos. Entonces, en primera instancia, voy a ordenar un poquito la mesa por acá. Ok. En primera instancia, en este ámbito generativo de los datos, vamos a enfocarnos en los autoencoders variacionales. Los autoencoders variacionales. Que también se los conoce como BAES, por sus siglas. Cuando nosotros hablamos de autoencoders, inmediatamente vamos a referirnos a aquellos modelos que están compuestos por dos elementos esenciales. Por ejemplo, la arquitectura Transformer que nosotros hemos visto la anterior semana es un autoencoder. Un autoencoder está compuesto de dos elementos. En primera instancia tenemos un codificador o un encoder y tenemos un decodificador, un decoder. El codificador, en este contexto, tiene la labor principal de extraer características resumidas de datos que nosotros le alimentamos. En los ejemplos anteriores que nosotros habíamos visto, particularmente en el de traducción de textos que vimos con el Transformers, lo que ingresaba a nuestro codificador era una oración que estaba en un idioma determinado, ¿no? Y nuestro decoder, en base a eso, generaba texto que estaba en un idioma de destino. ¿Ok? En el ámbito particular de los autoencoders variacionales, lo que va a ingresar más bien a nuestro codificador es una imagen digital, ¿no? Una imagen con profundidad, pongámoslo así, porque nosotros ya sabemos que las imágenes en realidad son volúmenes, ¿no? Entonces esto va a tener varias láminas y va a ser en realidad un volumen, ¿no? Entonces, este codificador lo que va a hacer es extraer features de esta imagen, features específicos que representen características de algo que nosotros le estamos alimentando, por ejemplo, el rostro de una persona, y los va a convertir en una distribución latente de probabilidad, ¿sí? Que yo la voy a ilustrar de esta forma. Entonces, esta va a ser una distribución latente de probabilidad. Entonces, nuestro decodificador lo que va a hacer es va a muestrear datos de esta distribución latente y va a generar nuevas imágenes, ¿sí?
genera nuevas imágenes. En base a la información que aporta esta distribución latente de probabilidad que les indico. ¿Okay? En el caso particular de los autoencoders variacionales, esta distribución latente es una función de probabilidad gaussiana, ¿no? Es una función gaussiana. Que tiene sus propios parámetros, que los podemos obviamente optimizar a través de un proceso de gradient descent. En este caso nos interesa actualizar la media y la covarianza de esta función gaussiana, ¿no es cierto?, que conecta el codificador y el decodificador. Entonces, uno de los principales desafíos que tiene el encoder dentro de un modelo de estas características es crear una distribución probabilística que sea lo más regular posible, ¿sí? Cuando me refiero a regular, es que no tenemos mucho espacio para el overfitting acá, ¿sí? Nuestro modelo tiene que tener una capacidad predictiva muy alta, porque si no, nunca va a poder generar imágenes nuevas en base a los datos que se muestrean de esta distribución. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es que nuestro modelo tenga una capacidad predictiva que sea lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, de esa manera lo que nosotros buscamos es que esta distribución latente, que está dada por variables Z1, Z2, Z3 y así, asegure que en el momento de entrenar nuestro modelo evitamos el overfitting. En realidad, esta función de probabilidad gaussiana nos tiene que asegurar una regularización de los datos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de regularización, en el fondo estamos hablando de un mecanismo que nos permite evitar el overfitting. Entonces, un modelo que genera nuevos datos tiene que tener regularización, tiene que partir de una distribución de probabilidad que esté regularizada. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros podemos expresar nuestro encoder de manera probabilística así, ¿no? El dato que ingresa en realidad va a ser X, ¿no? Va a ser nuestra imagen. Entonces, esta va a ser la probabilidad de Z, nuestro espacio latente, ¿no es cierto? Esto es Z para nosotros, dado X. Y nuestro decodificador, nuestro generador de nuevas imágenes, va a estar dado por P de X dado Z. ¿Sí? O sea, genera nuevos datos, es así como nosotros interpretamos esto, dada la distribución de probabilidad Z que nosotros tenemos acá, ¿no? Dada la variable latente Z que nosotros le estamos aportando. ¿Ok? Entonces, algo de esto ya habíamos visto al principio, pero conviene destacarlo nuevamente. Nosotros podemos expresar esta función P de Z dado X en función de P de X dado Z haciendo uso del teorema de Bayes, ¿no? O sea, P de X dado Z por P de Z dado, sobre P de X, ¿no? Es así como nosotros expresamos el teorema de Bayes. Esta expresión en el denominador yo también la puedo escribir así. Voy a permitirme escribir otra vez todo. Y lo que está en el denominador se expresaría como una normalización de todos los términos que tengo en el numerador. Entonces esto lo puedo expresar como una integral de P de X dado Z por P de Z. Entonces, de esa manera es como yo puedo modelar el codificador de esta red, ¿no? Del autoencoder variacional. Pero aquí hay un problema, y es que esta expresión en el denominador en realidad es intratable, es intractable, ¿sí? Eso conviene también indicar, ¿no? Entonces, intractable.
Entonces, no podemos directamente evaluar esta integral, ¿sí? Por diversas complejidades que tiene la función probabilística que estamos utilizando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como no podemos directamente evaluar P de Z dado X, lo que tenemos que hacer es recurrir a una aproximación. ¿Ok? Entonces, en la primera parte de la materia, nosotros habíamos visto que cuando hay funciones de probabilidad que tienen este tipo de complejidades, lo que hacemos es aproximar dicha función de probabilidad haciendo uso de una función alternativa, de una distribución de probabilidad alternativa que era Q de Z. ¿Ok? Entonces, en esto consistía el análisis variacional. Inclusive había una métrica que habíamos identificado que era la divergencia de Kullback-Leibler, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, entre Q y P. ¿Se acuerdan de esta divergencia de Kullback-Leibler, chicos? Sí. Entonces, nuestro objetivo al final va a ser encontrar esta función de probabilidad Q de Z que pueda aproximar nuestra función probabilística original, la función del encoder. ¿Ok? Bien, entonces, el día miércoles vamos a ver mayores detalles sobre cómo deducimos la función objetivo del autoencoder variacional. Para esto va a ser necesario de que nosotros podamos hacer alusión a algunos conceptos que hemos visto en la parte de análisis variacional, en la primera parte de la materia, ¿no? Pero solamente para irles anticipando algunas cositas en relación a esto, el encoder va a ser una secuencia de varias convoluciones, ¿no? Es una red convolucional que termina con un muestreo de datos, ¿no es cierto? Con una distribución probabilística, que es lo que estamos buscando modelar a través de mecanismos relacionados al análisis variacional, ¿no? Nuestro decodificador más bien va a ser una secuencia de varias deconvoluciones, ¿no? O convoluciones transpuestas. En realidad lo que estamos haciendo es revertir el efecto que una convolución haría. Entonces aquí vamos a tener una deconvolución. Y esa deconvolución nos va a generar las nuevas imágenes, las imágenes fake, si ustedes quieren, ¿no? A partir de nuestra distribución latente de probabilidad. Entonces, de hecho, acá tengo un ejemplo sobre cómo podemos hacer operativo todo esto. Entonces, estas imágenes que ustedes ven, en realidad son de personas que no existen, ¿no? Estas imágenes se las ha generado a partir de esta distribución de probabilidad latente que les decía, ¿no? Obviamente, si nosotros continuamos entrenando el modelo, es un poquito lento el proceso, podemos obtener imágenes de mejor fidelidad, inclusive podemos hacer morphing, ¿no es cierto? Donde nosotros tenemos una imagen original de una persona y la convertimos en la imagen de otra persona, ¿sí? Que no existe. Entonces, nosotros podemos lograr este tipo de resultados haciendo uso del autoencoder variacional que vamos a estar viendo el día miércoles, chicos, solamente para darles una referencia. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí. Bien. Ok, tenemos unos minutos más en clases para el día de hoy y me gustaría que los puedan emplear por lo menos en revisar la práctica, ¿sí? Aquellos, por supuesto, que tienen que entregar la práctica, ¿no? Bien, entonces tenemos hasta el día domingo para entregar esta práctica vía Teams. Y en realidad tenemos dos partes acá, chicos. En la primera parte lo que deben hacer es leer el paper de Attention is All You Need, el paper de la arquitectura Transformer, que les pedí en clases anteriores que lo puedan leer. Entonces, esto con vías a responder las preguntas que están acá. En realidad lo que tienen que incluir para esta primera parte es un reporte con enfoque a responder las preguntas que están planteadas acá. Les pido que revisen las preguntas y la redacción del texto tiene que estar
principalmente orientada en responder estas preguntas. Lo otro que se les pide es completar la implementación del LSTM. Eso es algo que les di en clases anteriores también. Entonces, la parte del forward y del back propagation la tenemos que completar. Las ecuaciones están acá en la parte superior para el forward y para el backward propagation. Entonces, nosotros tenemos que complementar a nivel del código ambos escenarios, ¿no? El forward tiene que ir acá y el backward lo tenemos que implementar a este nivel. Entonces, ese es un primer ejercicio práctico. El siguiente ejercicio práctico está en completar la implementación de skipgram, que igualmente vimos en anteriores clases, ¿no? Entonces, aquí lo que les pedía es que puedan completar esta partecita donde estamos haciendo la asignación de la palabra de contexto. Eso lo tienen que completar de tal modo de tener este resultado, ¿no? Luego instancian el modelo, lo entrenan, luego completan también la implementación de la similaridad coseno, y ahí lo que tenemos que hacer es un análisis de similaridad entre varias palabras, ¿no? ¿Cuáles son las palabras del corpus que se parecen una más con la otra? ¿No? Es lo que se tiene que hacer. Para el ejercicio 3 hay dos opciones. Pueden modificar esta implementación de transformer que vimos en anteriores clases para que el modelo, en lugar de traducir de portugués a inglés, traduzca más bien de español a portugués. Hay otro dataset, les voy a mencionar dónde específicamente tienen que hacer ese cambio. Acá, en esta parte, en lugar de hacer que esto sea PT to N, tiene que ser más bien es to PT. ¿Ok? Aquí hay que cambiar el dataset. Lo demás no debería ser necesario cambiarlo porque el modelo Transformer en realidad es independiente del idioma en el cual nosotros trabajamos. Esta parte de la tokenización, ahí sí va a ser necesario hacer algunos cambios, ¿no es cierto? La tokenización de origen que se le realiza al modelo. Más allá de eso, no debería ser necesario modificar la arquitectura y los aspectos que nosotros hemos visto en clases anteriores. Entonces, luego de hacer esa modificación, lo que se les pide es correr el modelo, entrenarlo. El entrenamiento toma un poco de tiempo, ¿sí? Una vez que ya tienen todo esto, pero ya empieza a generar resultados a las primeras iteraciones. Esa es la ventaja que tiene. Esa es una opción. Y la otra opción es que modifiquen dentro de la implementación que vimos el día viernes para el modelo BERT de Sentiment Analysis. La otra opción es modificar esta última partecita. En lugar de utilizar una regresión logística, utilizar un SVM, un modelo basado en árboles, por ejemplo, un Random Forest, y un KNN para ver cómo se desempeñan estos modelos a la hora de hacer la clasificación de los embeddings generados por BERT. Entonces, obviamente, luego sería de hacer la prueba, de verificar con diversos datos que ustedes pongan ahí a disposición, generar el reporte respectivo acerca de los hallazgos y, bueno, esa sería entonces la segunda opción que tienen. Cualquiera de las dos, no es necesario que hagan las dos opciones, ¿no? O bien modifican el dataset de traducción para el transformer, o bien modifican el notebook de BERT para hacer para utilizar otros modelos, ¿no? Que permitan clasificar los embeddings que están siendo generados por el modelo. ¿Ok? No sé si hasta acá tienen preguntas o inquietudes, chicos, por si acaso. ¿Todo bien hasta acá? Por mi parte todo claro. Ya. Les voy a dar entonces unos minutitos para que por lo menos vayan revisando la práctica. Los que están eximidos, por si acaso, no requieren entregar esto ni tampoco dar el examen, pero sí la asistencia tienen que cuidarla, chicos, hasta el último día. ¿Ok? Los demás sí tienen que desarrollar la práctica, por favor. Bien, adelante con eso entonces, muchachos.
Ok, chicos, ¿cómo les está yendo? No sé si tienen alguna pregunta sobre la práctica. Bueno, de todas maneras, si tuvieran cualquier pregunta o cualquier inquietud, aquellos que deben realizar esta práctica, yo voy a estar atento a, a los mensajes en el chat personal y también en clases me lo puedan hacer conocer para que podamos ver cómo asistirlos por ahí. Ok, chicos, atentos entonces a la lista. Fernando, te estoy anotando. Gracias. Andrés, lo mismo. Contreras Colque. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Ok. Christopher. Presente. Lenar. Presente, Inge. Brian. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Presente, Inge. Dora. Presente, Inge. José Alejandro. Presente, Inge. Ok, chicos, eso es todo entonces para nuestra clase de hoy día. El miércoles continuamos. Que tengan todos buenas noches. Hasta luego, Inge. Igualmente. Chao, chicos. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge.